Hola directores, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, el cual tiene que ver con los mitos relacionados a la dirección orquestal. Y es que en los últimos años he escuchado mucho acerca de que se tiene que tocar piano, otros dicen que no se debe tocar piano cuando queremos llegar a ser directores de orquesta. Pero el día de hoy te quiero dar mi opinión acerca de ello. Y antes de decirte esto, quiero que sepas que yo no soy pianista. Mi instrumento principal es trompeta y hace aproximadamente 3-4 años comencé a tocar piano y desde aproximadamente el año pasado, un poco más tal vez, que comencé a recibir clases de piano. Y esto fue poco antes de comenzar a estudiar dirección orquestal. Y lo importante de ello es que para ser director de orquesta, sí o sí no necesitas ser un pianista, y eso ya tienes que sacártelo de tu mente, puesto que existen muchas personas que lo ven esto como un limitante, el tener que tocar piano perfectamente para poder convertirse en directores de orquesta. Y esto no es así. Seas cantante o toques cualquier instrumento de orquesta, obviamente esto siempre va a ser un punto a tu favor para poder dirigir una orquesta, puesto que una orquesta está organizada sí o sí, normalmente por instrumentos que no tienen que ver con piano. Es por ello que si por ejemplo tocas violín, o tocas cello, o tocas un instrumento de viento madera o viento metal, esto sí o sí va a ser un punto a tu favor, puesto que el hecho de tocar, como en mi caso, un instrumento de viento metal, te da ya esa percepción de qué tienes que hacer con los instrumentistas para que algo funcione bien. De la misma forma, si tocas un instrumento de cuerda, vas a saber mucho más acerca de arcos, acerca de técnica de arco y todo lo relacionado a ello. No obstante, ahora vamos a hablar acerca del piano. ¿Qué tan importante es cuando queremos estudiar dirección orquestal o cuando queremos simplemente comenzar a trabajar con una orquesta sin necesidad de haber ido a un conservatorio o a una universidad? Y te lo voy a dar desde mi punto de vista, puesto que hay algo muy importante en ello. Como te dije anteriormente, en los últimos años existen algunas personas que dicen que tocar piano no es necesario y yo no lo veo del todo correcto. Aunque como ya te dije anteriormente, no necesitas ser pianista, es muy importante que vayas adquiriendo conocimientos acerca de cómo puedo tocar una pieza en el piano, puesto que tocar piano te abre las puertas a un nuevo mundo y esto es algo muy importante, por ejemplo, en la ópera. Cuando hacemos ópera, existe las arias, que digamos que es música que fluye mucho más, pero también existen los recitativos. Y los recitativos, por si en caso no lo conoces, son prácticamente partes casi habladas, entre habladas y cantadas, en donde la orquesta muchas veces toca acordes así, de un acorde por aquí, o otro acorde por allá, muchas veces acompañando con notas largas, y no es una música que fluye tanto como lo sería, por ejemplo, un aria de una cantante solista. Y para practicar ello desde mi punto de vista y también desde mi experiencia personal es mucho más fácil si puedes tocarlo en piano, puesto que es también muy importante cuando estamos practicando una obra, llámese La Flauta Mágica, por ejemplo, que tiene un recitativo bastante famoso, en donde estamos trabajando la parte tanto que toca la orquesta como la parte que canta el solista, en este caso Tamino. Y es muy importante saber encontrar las palabras de contacto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la palabra en donde tenemos que dar, digamos, ese tic con el cual la orquesta posteriormente va a tocar. O sea, como un pequeño auftakt a la orquesta o una pequeña entrada a la orquesta. Y esto es mucho más fácil hacerlo, o sea, realizarlo y que tu cuerpo lo tome totalmente y tu mente también cuando lo puedes tocar en piano. Y obviamente luego la parte de dirección es otro mundo, pero las notas, o sea, dónde cae cada nota está perfectamente guardado en tu cabeza, acá si lo escuchas 1000 veces. Se graba mucho más rápido. Es por ello que yo te digo, si tienes la posibilidad de aprender piano, es muy importante que lo hagas. Aunque existen profesores que yo sé que dicen que no es necesario, para mí no es que sea el requisito indispensable, pero es el requisito extra que te va a dar un punto más a tu favor. Lo mismo pasa cuando estamos trabajando música en general. Otra vez volvemos al campo de la ópera. En la ópera es muy importante, por ejemplo, muchas veces cuando estamos trabajando arias, aunque hemos dicho que existen arias que fluyen mucho, hay otras arias que siempre están en ese constante retardando y que puede ser que haya un stringendo de pronto, o sea que la música se acelere y otra vez retrocede. Y cuando aprendes a sentir las notas con tus manos en el piano,
te ayuda a adquirir esa capacidad de oír y de sentir mucho más la música, puesto que cuando trabajamos con un solista, en este caso un cantante, es muy importante saber las dificultades técnicas que tiene la obra también para el cantante solista. Y esto es muy interesante cuando vemos en una reducción para piano y obviamente cantamos también la parte, puesto que no tiene sentido también solamente tocar la parte de piano. Es muy importante hacer ese balance, intentar aprender todas las voces cantadas y a la misma vez la parte de piano. Y esto es algo que te quiero aclarar aquí también, puesto que tampoco no quiero que te asustes. Eso no significa que tienes que ser el mejor pianista que existe. Una cosa es ser pianista para ser solista o para tocar, por ejemplo, una sonata de Beethoven, de Mozart o cualquier otro compositor, pero la idea en esto no es ser un pianista prodigioso, puesto que cuando ensayamos una reducción para piano, como por ejemplo en este caso la Bohème de Puccini, muchas veces lo que está escrito dentro de esta reducción para piano no es 100% correcta, ojo con ello. Muchas veces obviamente es casi todo correcto y está prácticamente todo como dice la partitura, pero el problema con ello es que no hay un balance de sonidos muchas veces. Los que escriben las reducciones para piano, por lo general escriben, por ejemplo, si la flauta toca esta parte, lo ponen, digamos, por ejemplo, en la segunda mano, en la mano izquierda, mientras que los violines, como tocan muy agudo, lo están poniendo en la mano derecha, o sea, intercambiando las manos en este caso. Ahorita te voy a hacer un ejemplo con la Bohème. Y la cuestión es que con ello muchas veces no adquirimos ese sonido que necesitamos para esa parte. Y esto es muy importante saber balancear, por ejemplo. Lo mismo pasa cuando existen partes que simplemente para gente que no son pianistas, como yo, por ejemplo, que no son fáciles de tocar. Y obviamente si queremos tocar ello tenemos que aprender lo más rápido posible en el menor tiempo posible, puesto que la idea con una obra así es adquirir todo el conocimiento en poco tiempo. En el ejemplo que te decía, la Bohème, por ejemplo, suena así. Y así sucesivamente. Y, por ejemplo, en este caso lo que yo he hecho ha sido intercambiar las voces. En lugar de tocar la flauta que estaba tocando, en lugar de tocarlo con la mano izquierda y tocar los violines muy agudo, lo he intercambiado. He hecho que la flauta resalte más y las cuerdas en este caso le he dado un sonido un poco más bajo. Y aunque en la partitura original obviamente los violines los tocan 2 octavos arriba, es muy importante también ver cómo suena en una reproducción de audio. Cuando estás escuchando un audio de la Bohème, qué cosas puedes imitar en el piano y qué cosas simplemente no se puede imitar. Volviendo a lo otro, existen partes, como ya te dije anteriormente, que simplemente no son fáciles de tocar para personas que no son pianistas. Un ejemplo de ello es una parte donde toca flauta y clarinete en la partitura original y en la reducción para piano simplemente es un caos, o sea, no es fácil de tocar. Y en este caso la opción que tenemos es simplemente volver o ver qué armonía tiene. En este caso la armonía es esta. E intentar buscar una solución. Muchas veces consiste en crear la solución por ti mismo, pero que esté lo más cerca a la partitura. En este caso, como ya te dije, o porque es muy difícil o porque simplemente no se asemeja mucho a lo que queremos tocar. Y mi reducción, por ejemplo, lo que yo hice para sentirme más cómodo tocando y también para que suene mejor a mis oídos y también lo que la música quiere expresar, es cambiar un poco lo que está escrito en la reducción para piano y hacer lo que esté escrito prácticamente en la partitura de la Bohème. Y esta parte de clarinete con stringendo, o sea, con acelerando, suena de la siguiente forma. Así que resumiendo, si tienes la oportunidad de poder tocar piano, hazlo. Es muy importante que lo aprendas lo mejor que puedes y tampoco te estreses a la primera. Si recién estás comenzando en este mundo de la dirección orquestal, yo te diría, primero intenta aprender por ti mismo un poco, intenta asimilar lo que ves de otras personas y también lo que encuentras en internet un poco, no es nada malo ello, e intenta ir comenzando poco a poco con el piano. Si eres director de orquesta o quieres ser director de orquesta, es mucho más importante en cuestiones así, tiempo, o sea, el tempo de la música, qué tan rápido, qué tan lento es,
a que las notas en sí. Eso es también algo importante, puesto que cuando trabajamos, por ejemplo, como acompañantes en la ópera, o sea, personas que son pianistas y que trabajan en la ópera acompañando a los cantantes, es mucho más importante saber acompañar al cantante en tiempo y manteniendo todas las cosas básicas de la obra, a que estar simplemente tocando cosas prodigiosas que tal vez no son en tiempo, puesto que tienes que ver ello simplemente como un extra a tu formación, no como algo que tiene que ser perfecto. Al final de cuentas, cuando te paras frente a una orquesta, lo más importante no es que también tocas un instrumento, ya sea piano o tu instrumento. Lo importante es cómo diriges, cómo trabajas con una orquesta. Y obviamente todas las cosas que tienes por adquirir siempre van a ser buenas, pero que no sea un limitante mental. Así que sin más, espero que este video te haya servido y nos vemos en un próximo hablando como siempre acerca de dirección orquestal. Hasta la próxima.